Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Belén? Todo Un bien, gusto, un Andrea, ¿cómo gusto, estás, hija querida, mami? te quiero mucho. Yo también, mami. Bueno, un Muchas placer gracias por esto. a vos, un placer que me hayas convocado. Yo pertenecí al grupo Arte Ahora, que en principio fue un conjunto muralístico, que surgió en los años, en finales de la década del 80, y empezó como grupo muralístico. ¿Por qué? Porque simplemente eran pintores la primera La primera composición, etapa, ¿no? claro, Y después sí pasó a ser movimiento multidisciplinario de la región guaranítica Arte Ahora. claro. Esta fue una idea que surgió de mi padre, Juan Carlos Soto, a raíz de cuando vino el doctor Roberto Villalba, que vivió muchos años en el exterior, y venía precisamente de México, vivir muchos años en México y de traer Claro. sus experiencias muralísticas de México. Sí. Y bueno, trajo la idea de realizar un proyecto, de presentar un proyecto Sí. que le diera un sentido o una característica a la ciudad de Corrientes. Claro, Así como como algo identitario, de así identidad. es, exactamente. Y bueno, coincidió que en uno de los años sabáticos que tuvo un artista israelí que vivía en Quebec, en Quebec, ¿Canadá? sí, en Quebec, vivía en Canadá, pero él era israelí, que trae la técnica del esgrafiado. Claro, Todo el mundo pregunta una técnica nueva, no, precisamente es muy antigua. claro. Es la superposición de capas de cemento coloreado, que después yo me voy a explayar. Ujú. Esta técnica, la noble que tiene es que es una técnica que perdura con el tiempo, Sí, y que una de, digamos, si se quiere, las dificultades que tiene es que cuando uno empieza a trabajar hay que terminar de trabajar. Y bueno, más adelante me voy a explayar respecto a eso. bien, bien. El objetivo del grupo era precisamente darle un carácter a la ciudad, un carácter, digamos, que se conozca a Corrientes como la ciudad de los murales que hoy por hoy se conoce, ¿no? Como Claro. Resistencia a la ciudad de la escultura, Corrientes, ciudad de los murales. El grupo en principio, la primera formación, que fue en el año 85, fueron mi papá, Juan Carlos Soto, José Cura y Luis Llorens como artistas. Y el arquitecto Ernesto Alfano, él era el que hacía los proyectos Sí. de los emplazamientos, digamos. Después el grupo tiene una segunda formación, Ujú. se va Alfano por una cuestión familiar y laboral, se va a vivir a su pueblo origen, que es Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, y se incorpora Fernando Calzoni, y me incorporo yo dentro del grupo Arte Ahora. Claro. Permanecen José Cura, Luis Yarén y mi papá, se incorporan Fernando, me incorporo yo y se incorpora un grupo de gente de colaboración. Bueno, la técnica del esgrafiado consta de lo siguiente. No es pintura, es dibujo. ¿Por Bien. qué? Porque consta de capas de cemento coloreado, que va de oscuros a claros, Sí. y de fríos a cálidos. Siempre la capa negra es la primera capa, que es la que se deja fraguar en forma completa, digamos. Eso se hace un peinado, que le llaman en la albañilería el peinado, Sí. y eso se deja fraguar. Una vez que se termina de fraguar, se ve en qué consiste el boceto que uno va a plasmar en el muro. Obviamente el boceto tiene que estar muy estudiado, tiene que estar muy consensuado para poder plasmarlo en la pared, ¿sí? Y depende de los colores que exija el boceto, los colores que se aplican en la pared. Claro. Porque suponiendo que estamos hablando de un océano, no vas a aplicar un rojo, Claro. o no vas a aplicar a lo mejor no sé, un color que no vaya dentro, digamos, sí. claro, dentro de lo que exija el boceto. Sí. ¿Y Y los colores cómo se logran en el cemento? los colores van con el pastón, Bien. es decir, es una capa de cemento por 3 de cal, la arena, y ahí sí se va aplicando el ferrite, que son los óxidos de hierro, que se van aplicando al pastón, digamos, Perfecto. ¿sí? Además está decir que esta técnica no permite una aplicación posterior, y quiero hablar de ese tema, Ujú. porque muchas oportunidades se dio que se han caído pedazos de mural, Claro.
porque o estaba muy fresco o estaba muy duro y se percutió, cosa que no se puede permitir la percusión, Claro, porque al ser varias capas, al percutir se afloja todo y cae, claro, entonces no permite la percusión. Una vez que tenemos los colores aplicados, uno, o sea, el negro totalmente fraguado, los colores que vienen posteriormente a medio fraguar es una capa sobre capa hasta llegar a la lechada blanca, que sería la hoja de papel. claro, claro. Aproximadamente una hora más tardar hay que empezar a desgrafiar, Bien, porque al abrir el surco del dibujo empieza a entrar el oxígeno y se empieza a fraguar. bien, Y es lo que yo decía, no se debe percutir, hay que trabajarlo, como me decía papá, como una manteca, eso tiene que ser como una manteca, es decir, a poner la espátula o la gubia de modo que eso sea una cosa, digamos, no más allá de placentera, porque es un placer tener que esgrafiar y claro. en fresco, evitas el desmoronamiento que el que yo estaba hablando. Bueno, las dificultades al principio fueron muchísimas, digamos, desde lo que implica la técnica que nadie la entendía, de traernos materiales que por ahí no eran de mejor calidad, porque tiene mucho que ver la marca del ferrite. Sí, Muchas veces tuvimos que hacer mezclas de ferrites porque no nos daban los colores que queríamos. En los primeros momentos hemos tenido que en la esquina de la Avenida Italia hemos tenido que apagar cal porque nos daban cal viva, que claro, también fue una dificultad. Contar por ahí con los albañiles y no con la materia prima y por ahí viceversa, claro, y eso dificultaba mucho el trabajo. sí, O sea que en esa etapa me dediqué yo mucho a lo que era la parte logística, de claro, conseguir o de procurar que al día que tengamos que trabajar, de que esté la albañilería, de que estén los materiales, de que estén dadas las condiciones, porque si no era todo muy engorroso y después ya corríamos contratiempo, porque claro, teníamos fecha de inauguración, porque todo tenía una fecha de inauguración, claro, y digamos que no, por ahí no nos cerraban los tiempos. Entonces siempre era un trabajo a contrarreloj. siempre. El El esgrafiado esgrafiado sí tiene tiene esa cosa. O sea que la nobleza que tiene es que es perenne, digamos, que es permanente, sí, pero la contra que tiene es que hay que trabajar en forma ininterrumpida. Es sí, decir, se trabaja bajo el sol, bajo la sombra. Nos ha tocado calores inmensos en pleno diciembre y en el lluvia, mural y lluvias terribles, que hemos tenido que poner carpas o protectores sí, para poder trabajar. Al principio, como era todo muy nuevo, se hicieron todo tipo digamos, se usaron todo tipo de técnicas para emplazar los bocetos al mural, ujú, desde el retroproyector, desde el sistema de cuadrículas, hasta que después, una vez que uno ya entra en cancha, ya directamente tenemos el ojo avisor, que era papá, porque más allá de que era muralista, era una persona que tenía vértigo, es decir, que tenía vértigo tanto a la velocidad como a la altura, porque tenía un problema de audición. claro, Entonces papá siempre a nivel zócalo, decía, yo trabajo a nivel zócalo, pero yo les dirijo. Entonces él dirigía desde una mirada más alejada y daba la dirección a las personas que iban dibujando. Bueno, y las dificultades esas digamos, el tema de la falta de material, la falta de mano de obra, mucho control, porque al principio el proceso era así. Cuando nadie la veía, digamos, nadie veía el proyecto como algo viable, la gente tenía miedo. Obviamente que uno tiene miedo siempre a lo desconocido. claro, Bueno, entonces los primeros murales estuvimos muy controlados. Eh, el mural de la Avenida Italia se tuvo que hacer varios bocetos y es como que estábamos a prueba. Nosotros estábamos a prueba. Es decir, vamos a ver que no pongan un mensaje subliminal, algo que quiera decir algo que nosotros no nos querramos dar cuenta o que no nos podamos dar. O sea, siempre está esa cosa que como que nosotros queríamos engañar algo que no, es inengañable, digamos. ujú. Además Y estaban era narrando en ese mural precisamente un acontecimiento histórico de público conocimiento como es, exactamente, digamos, la llegada de los españoles exactamente, la hasta Fundación de Corrientes. sí, tal cual. Y bueno, tuvimos que hacer muchas pruebas, tuvimos que pasar por muchas pruebas, tuvimos que pagar mucho derecho de piso, y siempre eran tres alternativas, o sea, se hacían tres alternativas y con una se tenían que quedar. Claro, Y bueno, siempre fueron tres alternativas, eso fue al principio, mucho control, pero sí tuvimos mucho apoyo después. Después ujú. cuando se dieron cuenta que no éramos tan jodidos, digamos, nos dieron un poco más de libertad. Bueno, el Gran Mural tuvo un desafío, porque
cuando se estaban presenta. divididas en parcelitas, ¿no? Claro, se llaman paños. Eso. Siempre se dividen paños por muchos motivos. Primero, para dar participación a todos los integrantes del grupo. Sí. Segundo, porque al ser la técnica que hay que hacer un trabajo muy minucioso, a su vez muy rápido, no se puede hacer en grandes dimensiones por el fraguado. Claro. Entonces, si bien el boceto siempre es de una persona dentro del grupo, como decía papá, meta mano todos. Entonces metíamos mano todos, pero siempre bajo la dirección del proyectista. Claro. En el caso del indio sí, de papá, porque bueno, papá fue el proyectista y nosotros todos metimos manos. Sí. Ese paño se hizo en 2 días. Claro. Se terminó en 2 días. ¿Por qué? Porque primero porque éramos muchos, después porque había que trabajar en forma rápida, claro, porque se venían los tiempos, se nos secaba el ferrite, se nos secaba el cemento, entonces había que trabajar, pero siempre bajo el mando, si se quiere mando, porque papá de mandón no tenía, ni siquiera podía levantar la voz, del que había hecho el proyecto, claro, de ese boceto. Y bueno, y sí, el segundo ya es de Luis Llarens, el tercero es de José Cura, y así fueron todos incorporando su impronta. Tenemos infinidad de anécdotas respecto al mural, el gran mural, sí, que mide 102 metros de largo por 3 metros 50 de alto en su altura mayor, porque va bajando la altura. En principio se llamaba la Avenida Italia, que era solamente una cuadra. Claro. Pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a trabajar en el mural, venían los autos desde la Avenida Costanera, doblaban en sentido hacia la izquierda, y por frenar, mirando lo que estábamos trabajando, había choques en cadena prácticamente uno por semana. Claro, porque a la gente le llamaba la atención. Entonces, eso hizo que esa gran avenida entre comillas, claro, de solamente una cuadra, pasara a ser requirió, digamos, de un emplazamiento arquitectónico de otra categoría, de otra magnitud, claro, en otra categoría, que es lo que ahora es la Avenida Italia, claro, o el Paseo Italia, claro, la ex Avenida Italia. Después tenemos otra anécdota muy graciosa, que la señora Pocha Mesa, la que amo, que es una mujer muy valiente, muy valerosa para nosotros. ¿Ella también formó parte del grupo? Ella también formó parte del grupo. Y dentro de esta segunda formación está una señora que se llama Juana Célida Mesa, más conocida por Pocha, que es una mujer muy valerosa. Y bueno, y ella, me acuerdo que estábamos esgrafiando el gran mural y pasa un señor. Obviamente estaba cayendo, ella estaba sentada en el andamio en la parte superior, prácticamente en los 3,5 metros, sentadita por supuesto. Y pasa un señor y llama a papá, que papá estaba dirigiendo la obra desde el ojo visor, digamos, atrás. Claro. Y le dice, señor artista, le quiero comentar algo. Dice, usted que está sudando la camiseta acá abajo y allá hay una señora arriba, una viejita, que le está rompiendo todo. Por supuesto, para nosotros fue la risa, porque obviamente que no era una técnica de pintura de grafiado, y la señora no entendía, claro, no entendía a qué se refería. El problema así, los bocetistas eran Fernando Calzoni, mi papá, y José, y Luis Llarens también eran bocetistas, pero cada uno tenía sus tiempos. Claro. Es decir, cada uno trabajaba a sus tiempos. Papá era una persona que trabajaba de noche, Fernando trabajaba de día, José no tenía horario, y Luis por ahí no tenía ni horario ni día. Claro. O sea que cada uno tenía sus tiempos, eran libres, totalmente, muy libres. Y era interdisciplinar también, porque en la mayoría de los bocetos de Soto, de hecho en los murales de Soto, la impronta siempre es la poesía, me parece. Entonces, interdisciplinarmente también trabajaban con historiadores. Tal cual. Por eso, claro, precisamente por eso era un movimiento multidisciplinario. Claro. Se agregó la poesía, se agregó la escultura, se agregó la música. Claro. Bueno, después se incorporan, digamos, a modo ilustrativo, Jorge Sánchez Aguilar, bien, que es un amigo entrañable, excelente poeta. Juan Genaro González Bedoya, más conocido como Cachito González Bedoya, excelente amigo. Martín Alvarenga, también se incorpora Martín Alvarenga. Y bueno, y ellos, bueno, Martín Alvarenga me parece que tira una frase que es clave en el mural de la Avenida Italia, que es Latinoamérica comienza en Corrientes
Somos la profecía y el origen. Exactamente. Así es, Sí. así es. Esa fue una frase que en realidad no estuvo en primer lugar, me parece. No, no, había una frase que literalmente no me acuerdo, pero hablaba algo de la resaca y la carroña. Sí. Que hablar de la resaca y la carroña. Y es como que a las autoridades no les gustó por el tema de esa resaca y la carroña, que nos referíamos como mensaje Claro, subliminal. pensaban que la gente no lo iba a entender también. Exactamente, por ahí. Pero más que nada era porque estaban como muy a la defensiva, como que nosotros veníamos a subvertir, digamos que se entienda Claro. el término como subvertir. Eran tiempos vertiginosos. igual en ese Exactamente, momento, sí. como que veníamos a revolucionar algo a explotar algo que acá nunca se vio, Ujú. desde el tema mural y del tema técnica. O sea, esto era una cuestión, digamos, revolucionaria, si se cree, porque se Claro. quiere, porque era una cosa novedosa. Sí, es sacar el arte a las calles. Es eso. desmitificar, como dice papá, Sí, porque siempre la gente toma como que el arte es elitista, sí. como el arte es para una elite, uno va al Museo, museo la y tiene galería. que ir vestido de etiqueta, o sea, el hijo del plomero no puede entrar al museo, el hijo del obrero no puede entrar al museo, y eso hay que desmitificar, que el arte tiene que ser popular, porque si el arte no es popular no tiene sentido, Claro, porque el arte tiene que llegar a todos. exactamente. El arte, por sobre todas las cosas, tiene que ser de una convocatoria masiva, Ujú. donde inclusive nosotros, en los murales, ya cuando fuimos un poco más duchos en el trabajo, se dejó participar a los chicos. Yo personalmente me encargaba de ir a las escuelas, explicar la técnica y hacer una pequeña obra dentro de su misma institución. Porque nosotros queríamos que ellos también demuestren que ellos también eran capaces de hacer, no solamente nosotros. O sea, nosotros trajimos como algo novedoso, pero que todo el mundo podía tomarlo como propio. Claro. ¿Mm? Trabajos aceptados a conciencia, ¿no? No es que agarraban algo y... No, lo jamás, hacían. jamás, jamás. Siempre, siempre, O sin investigar, inclusive. nunca, nunca, siempre. Y eso que en esa época no teníamos ni el internet, ni la Wikipedia, ni el Google, ni esas cosas, donde teníamos que ir realmente al libro. Nosotros nos muníamos del libro. Si era una escuela y por ahí ellos nos querían facilitar algún tipo de bibliografía o material, tomábamos como referencia y en base a eso se trabajaba. Pero nunca fue en forma ni deliberada ni fuera de conciencia. O sea, siempre fue a conciencia el trabajo. Siempre respetando los tiempos históricos, los momentos históricos, y siempre que eran murales biográficos, siempre que se ajusten a la realidad. Claro, y siempre. bueno, justamente, bueno, vos y yo siempre hablamos de esto, pero en este caso Juan Carlos, Fernando, José eran personas como muy leídas. Entonces Sí. ellos sabían que no podían poner en esos murales, digamos, personificar un aborigen con rasgos que no corresponden, digamos, ellos conocían perfectamente los rasgos, hasta las plantas nativas del lugar, porque no se puede poner cualquier cosa en un mural. O sea, eran personas que indagaban muchísimo, o sea, no hacían por hacer en definitiva. Nunca. Siempre había esa cuestión de la lectura por detrás, siempre. Claro, porque como nosotros pretendíamos hacer escuela, Claro. teníamos que mostrar la realidad, o sea, no le podíamos, así como vos decís, cambiar el rasgo de las personas, ese tipo de cosas no se permitían. En el único mural que nos dimos una pequeña licencia, en realidad fueron dos, uno que ya no existe, que no se puede corroborar, pero sí otro, pequeñas licencias, digamos, pero que no afectaban, digamos, al contexto histórico, que es el mural del puente, una parte donde va la caravana detrás de San Luisito, e íbamos papá, mamá, mi sobrina, que en ese entonces recién nacida, y yo, íbamos todos en caravana, pero éramos como parte del público, digamos, Claro. detrás de la peregrinación. Lo mismo pasó en San Luisito. Sí. San Luisito voy yo embarazada de Sofía, de mi hija más grande, Sí. que ahora tiene 26 años, que es tu hermana prácticamente. Y ahí nos representamos nosotros, ahí nos fuimos nosotros, pero nosotros íbamos Claro. como público. Necesitaban modelos. Claro, y fuimos modelos nosotros, ustedes. nos incorporamos Sí, nosotros, pero eso porque ameritaba, digamos, y por una cuestión de incorporarnos al mural, pero siempre ajustándose a la realidad, ¿no? Nunca mintiendo, y nunca nada se hizo en forma deliberada. Claro. Siempre requirió de mucho estudio. Mi casa era la base de operaciones, digamos, Claro. porque en mi casa se tenían todos los tableros y todo, siempre mi casa era el cúmulo de las herramientas y ese tipo de cosas. Entonces mi casa era Las reuniones. todo sucedía en mi casa. Sí, así es. El procedimiento era el siguiente: a nosotros nos llegaban los pedidos de una escuela determinada, por decir la escuela 157, que es la de San Francisco de Asís.
bueno, nos llega el pedido, teníamos que ir a hablar con las autoridades de cuáles eran las expectativas respecto a qué querían narrar en ese mural. Claro, para poder hacer una investigación. Exactamente. Ellos nos daban material de lo que ellos nos sugerían colocar en el mural. Nosotros veníamos, hacíamos los bocetos, tres alternativos, siempre hacíamos 3 alternativos, claro. Y bueno, les presentábamos, junto con el cómputo de materiales y el presupuesto aproximado, ¿no? Claro. Que al principio todo pagaba la municipalidad en su momento, y después cuando la municipalidad como que ya se le estaba viendo medio oneroso, porque sobre todo los ferrites, los colorantes son muy caros, muy caros. Es una técnica muy cara también. Es una técnica muy cara. Se conversaba con las autoridades del que iba a hacer el mural, y bueno, y le decíamos, nosotros podemos colaborar con mano de obra y con el material, y bueno, ustedes colaboren, qué sé yo, por ahí, con el racodray, o colaboren con algo, pongan los andamios, bueno, siempre se le daba pedir algún tipo de colaboración, porque bueno, en determinado momento fue imposible para la municipalidad solventar, porque es muy, muy caro, o sea, es una técnica muy cara. Claro. ¿Cómo era como artista? Vos siempre me decís que era como artista diferente a los demás, ¿por qué? Papá era es como una persona rara, pero ¿en qué sentido? Porque no tenía el ego del artista. Claro. Era una persona sumamente desprendida, sumamente generosa. No era una persona que escondía la leche, como decía él. Era una persona que yo no conozco hasta el día de hoy, un artista que permitiera que mínimamente un trazo pongan sobre la pintura ajena. No conozco más que él. Él estaba en mi casa, en su taller, pintando. Venía un colega y él le hacía pasar y le decía, ¿te gusta cómo va quedando? Y si alguien le decía, mira, el verde no me gusta, ¿por qué no le pones un gris? Le pasaba el pincel y le decía, meta mano. Esa era la frase, meta mano. Yo no conozco artistas así, nunca. Porque el egocentrismo que tienen los artistas no lo tenía él. Por eso digo, él era un ser, para mí era medio extraterrestre en ese aspecto, porque no, era sumamente generoso. Y como padre, yo lo vi sufrir mucho a mi padre, mucho. Lloramos mucho juntos cuando él queda cesante en la Facultad de Medicina en la época del proceso. ¿Pero por qué queda? Porque él estaba dentro del gremio, por proteger a los compañeros, claro. Lo dejan cesante. Y lo vi sufrir mucho, porque hemos pasado, si bien no hemos pasado hambre, porque yo no puedo decir hemos pasado hambre, porque siempre teníamos un plato de comida, siempre, nunca nos faltó, porque mi mamá se encargaba todos los domingos tempranito, cargar bajo el brazo la carpeta de trabajo de papá e ir a casa por casa de sus amigos a ofrecer el trabajo para que no nos falte el pan del día. Eso nunca me voy a olvidar. Pero papá sufrió mucho el destierro, si se quiere, ese desamor que tuvieron contra él, y yo lo he visto llorar muchas veces. Que era un excelente padre, muchas veces no nos dedicó el tiempo que quería, porque muchas veces estaba muy mal por ese relego que tuvo la sociedad, pero como padre era excelente, era una persona maravillosa. Yo aparte de Belén siempre te digo, yo con mi padre no voy a cansar de decirme que a mí se me murieron muchas personas, es como si un grupo de amigos que iban en un auto murieron todos juntos, o sea, murió mi padre, murió prácticamente un hermano para mí, mi amigo, mi confidente, mi compañero de trabajo, o sea, mi padre eran un montón de personas en una. Entonces, la muerte de él es algo que yo nunca voy a superar. O sea, y para mí, hablar de él a mí me emociona, ¿viste? Porque él siempre está. Y a veces cuando yo estoy tan mal le digo, ay papá, dame fuerza porque yo no puedo, yo sé que él está. Porque papá era una persona que él iba a estar en lo peor de lo peor, pero él iba a sacar fuerza, flaqueza, y te iba a dar fuerza a vos. Él te daba fuerza. En los peores momentos que no hemos tenido ni para comer, porque eso yo me acuerdo, siempre tenía una frase, un chiste, una impronta, ese chiste agudo, esa impronta que tenía, esas cosas que tenía él, que no podías más que reírte. Y a lo mejor vos te estabas riendo y decía,
En mi casa nos reímos tanto, pero no hay de comer, y en mi casa era así, pero nos reíamos tanto con él. En mi casa no se podía deglutir un bocado, porque ir a hablar con él era matarse de risa. Y anécdotas e historias que tenía, infinidades. Una que yo te conté una vez, mis abuelos, mi abuelo era electricista en la forestal, en el Chaco, y mi abuela era enfermera en un hospital público. Y ellos eran muy humildes, y tenían una casita que recién se habían comprado con mucho sacrificio, y la habían pintado de blanco. Y los críos habían quedado todos creo que te conté Sí, esa, ya ¿no? me estoy acordando. Los críos habían quedado todos solitos. En ese tiempo no había nani, no habían personal doméstico, no había. Claro. Quedaron todos. Y prácticamente el mayor de los varones era él, entonces él el que había quedado al mando de todo el grupo de hermanos, ¿no? Claro. La casa, imagínate, recién pintada, estaba pintada de blanco. Y llega mi abuela y encuentra toda pintada, pero no pintada, sino dibujada con carbón de negro. Dibujos, no pintura, dibujos. Mi abuela cuando vio casi muere, porque vos te podés imaginar casa recién comprada, Claro, pintada de blanco. Así como Condorito. Sí, más o menos. Mi abuela se quería morir, le dijo: Juan Carlito, ¿qué hiciste? Ahora va a venir tu papá y yo no quiero pensar qué va a decir tu papá cuando vengas. Por supuesto, todo en silencio, sienten que viene mi abuelo en su bicicletita de la fábrica, media tarde, y mi abuela, por supuesto, trinaba, y todos los críos, todos tiesos ahí porque la reacción del papá. Claro. Y bueno, y cuando viene, abre la puerta y mi abuela quedó petrificada, y la miraba a él, y mi abuelo miraba a todos sus críos, y la miraba a mi abuela y miraba a sus críos, y cuando empieza a entrar, mi abuela temblaba, y empieza a mirar para todas las paredes. Mi papá lo contó mi abuela, porque yo de boca de mi abuela también me enteré. Miraba para todos lados, agarró, cerró la puerta despacito, no dio un portazo y se fue. Mi abuela dijo: bueno, listo, mi matrimonio se terminó, se pudrió todo acá y bueno, listo está. ¿Qué voy a hacer? No habrán pasado 15 minutos que él siente otra vez que llega la bicicleta de mi abuelo, abre la puerta, venía con todos los compañeros de trabajo. Y le dijo: muchachos, miren las paredes, esta es una obra de arte que hizo mi hijo, porque yo les garantizo que mi hijo va a ser un gran artista. La profecía. Fíjate vos lo bueno en esa época, porque estoy hablando hace muchísimos años, que un padre trabajador, pero una persona dentro de todo, era una persona muy intelectual, pues él era actor de teatro. Claro. O sea que a mi abuela la conocí actuando sobre las tablas en digamos, los barrios, muy leído, una persona muy leída, muy intelectual, pero un obrero, claro, que tranquilamente podría haberse enojado y sin embargo comprendió a lo que avisoraba lo que iba a ser su hijo acá, claro, futuro. Lo que es la sensibilidad. Por supuesto lo amaba a su hijo. Desgraciadamente mi abuelo falleció muy joven y no lo pudo ver ni mínimamente a su hijo haber desarrollado su talento. Pero de igual manera lo habrá visto, ¿no es cierto? Porque sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y él siempre se lamenta no haberlo podido tener más tiempo. Mi abuelo falleció con 42 años. Él era muy chiquito. Sí, muy chiquito. Pero bueno, así era Juan Carlos Soto. Un gran artista. Y un realmente. Gran padre y un gran abuelo. Sí, realmente. Nos cuida y nos realmente. Respecto a buen abuelo, papá era una persona que él era trabajador nocturno, porque era en el momento en que decía que no venía ni el lechero, ni el vendedor de diario, ni el que vendía huevos, ni el revistero. Entonces, claro, la noche era para él la paz. Obviamente, él dormía toda la mañana, porque al trabajar toda la noche, él dormía toda la mañana, hasta mediodía que llegaba mi mamá de trabajar. Y a la siesta se acostaba, pero la siesta era sagrada, o sea, la siesta no podía volar una mosca porque él descansaba la siesta, claro, pero descansaba hasta las 4 o 5 de la tarde y ella se levantaba, ya merendaba, ya recibía a sus colegas que venían y los hablaban, qué sé yo. Y yo me iba a la siesta, en plena siesta, él recién había acabado de acostarse a dormir y yo llegaba con Oriana, que era chiquita, era bebé. Oriana tenía 11 meses cuando él falleció.
Y yo llegaba con la criatura y le ponía en el medio de mamá y papá y él se levantaba como un cohete a atender a su nieta. Porque por su nieta él tenía devoción. Sí. Sí. Por eso a veces lamento de que no haya conocido, o sea, conoció a todas menos a mi hija más chica, que bueno, que tiene 14 años recién cumplido, pero bueno, y a ella siempre le inculco el hecho del arte, el hecho del valor al abuelo, y yo creo que es la que más sacó, sí, la que más salió al abuelo Juan Carlos, ella. Es más, es blanquita, vos la conocés, tu hermanita más chica, tiene piel blanca, y dice, decime que estoy más morocha que me parezco al abuelo, y le digo, no. Ella dice, ¿yo soy Soto? No te puedo Sí, creer. no, porque ella dice que ella es Soto, y se mira en el espejo y dice, ahora que me bañé, decime que estoy más blanca o estoy más negra. Yo soy oscurita, ¿verdad? Como el abuelo, le digo, no, vos Nada sos... que ver con Oriana Nada que ver. Calzoni ahí. No, sí, la gringa, ¿viste? Sí. No, porque Aymara es más, esa es Soto, esa es 100% Soto, Sí, tal cual. esa Tal es cual. Soto, en todo aspecto, sí. Excelente. Pero mami, que terminamos, así que muchísimas gracias. A vos, gracias. Por todo. Siempre hablamos de esto, me parece que inmortalizar a Juan Carlos es lo mejor que podemos hacer, siempre te lo digo. Y vamos a seguir trabajando para que siga siendo conocido como lo es y que siga trascendiendo su arte. A vos, te agradezco mucho la convocatoria. Gracias. Gracias, bebé. El recordatorio, aunque parezca redundante, yo quería consignar de que esta idea, digamos, aparece ya en Altamira, en Las Cocas, en las cavernas, digamos. Es parte de la cultura, nace con el hombre. Nace el patrimonio del hombre y una necesidad vital de comunicación. Nosotros ya hace 11 años penosamente hemos transitado porque no salió, digamos, gratuitamente ni como una concesión graciosa. Hemos elaborado toda una filosofía, digamos, de carácter popular. Quisimos llevar de alguna manera, pretenciosamente, la estética al pueblo y que con la idea de constituir, digamos, una suerte de humilde museo en las calles al alcance y en la óptica del pueblo todo, ¿no es cierto? Es decir, que el pueblo se enfrente, tropiece, digamos, con esta concepción estética. Hace 5 años, de esos 11 años en los que se ha constituido las primeras formaciones, hemos ya hecho varios miles, 4.000 y pico de metros cuadrados a lo largo de toda la provincia, de alguna manera, digamos, a Mocoretá, Alvear, Itatí, San Luis, y acá tenemos pasado más de 15 murales en esta capital. El pueblo lo ha recibido gratamente y uno se siente como, digamos, como profeta en su tierra, como toro en su rodeo.